pantalla para mostrarles cómo son los cambios que se dan en la programación. Y voy a aprovechar también para presentarles el trabajo que vamos a ejecutar como trabajo final. Ya se los envié a sus correos, de eso hablamos ahora enseguida. Bien, ¿están observando ya la pantalla en Word? No, no señor. ¿No? ¿Alguien más me puede responder para ver si de pronto el problema de la señal de allá? ¿No están viendo la señal en la pantalla en Word? No, profesor. ¿Qué pasa entonces? ¿Ahora sí? Ok. Bien, Sí, profe, ahora sí entonces, se ve. muy bien. Entonces, los cambios que se van a dar son los siguientes. Ya sabemos que estas 2 primeras semanas se sugirió por parte de la administración de que no hubiera evaluaciones. Entonces, no hay problema con eso. Entonces, nosotros hoy y el martes y el jueves, o sea, esta semana, vamos a tomarlas para hacer un repaso sobre el último capítulo de miembros a compresión, que es sobre el cual se va a hacer el segundo parcial. ¿Sí? Miembros a compresión. Entonces, hoy y en la clase del jueves vamos a hacer un repaso general y vamos a terminar ese repaso haciendo 2 ejercicios, 2 ejemplos bien completos que les sirvan de repaso total. Y entonces hemos programado ese parcial para el 27 de julio y vale el 25%. Luego para el 19 de agosto tenemos programado, pueden ir tomando nota, 19 de agosto tenemos el parcial número 3 sobre conexiones y vigas. El trabajo que les voy a asignar está para el 26 de agosto, vale el 30%, para desarrollo en grupos de 4 estudiantes. Entonces yo les mandé a su correo, no solamente les mandé 3 archivos, un plano en AutoCAD de la estructura, un documento en Word donde se dan todas las especificaciones y reglas de juego y el listado en PDF de los estudiantes para que ustedes organicen sus grupos, o sea, pues puedan ponerse de acuerdo con sus compañeros. Y en la próxima clase quiero que me den los integrantes de cada grupo. Esos que se integran van a ser fijos, o sea, no van a estar cambiando después. Entonces, repito, para la próxima clase me traen cómo quedaron armados los grupos de 4 estudiantes máximo. No me digan que, profesor, mire que es que yo de 5, 4 máximo, si no, 3. Bien, eso está para el 26 de agosto, entonces es entrega y sustentación del trabajo. Y las habilitaciones están previstas para 13 y 14 de septiembre
nosotros pues la vamos a poner el 14, que cae jueves. Diremos pues que ninguno de ustedes les toca habilitar, están a tiempo de recuperarse, de estudiar muy bien. El jueves yo les estoy pasando la nota del primer parcial. Eso entonces en cuanto se refiere a la programación. En este semestre vamos a desarrollar un ejercicio sobre armadura más completo, como vamos a ver ahora. Y un tema que siempre he querido darlo para que ustedes aprendan diseño a flexocompresión en perfiles de acero. ¿Sí? Que no es más que la combinación de la teoría sobre diseño de compresión que ya vimos y que vamos a repasar, y las teorías de flexión que son vigas, que vamos a verlo en el último capítulo. Pero lo que ocurre es que el diseño de los miembros metálicos usualmente, además de fuerzas de compresión o de tensión, siempre están combinados con momentos. Entonces pues vale la pena que nos metamos en eso. No es nada difícil, es simplemente, repito, tener una herramienta para no quedarnos varados cuando se presenta el caso. Aún en las armaduras se puede dar el caso de que un elemento, además de fuerzas axiales de tensión o compresión, esté sometido a flexión. Entonces, ahí tenemos ese tema que lo vamos a usar, y en el trabajo lo vamos a necesitar. Y aparece acá el tema de armaduras de techo, que vamos a estar desarrollando desde hoy mismo, porque ya hemos dado muchos elementos sobre eso. Bien, entonces voy a pasar al trabajo. Bueno, primero vamos a mostrarles el plano. Bien. ¿Están viendo el plano ya en AutoCAD? ¿Están viendo el plano en AutoCAD? Sí, profe. Muy bien, bien, bien. Este plano está bastante detallado. Repito, ya se los pasé a su correo personal. Entonces, del lado izquierdo, este aquí que estoy señalando, estoy mostrando, esta es una bodega, ¿sí? Es una bodega que tiene 16 metros de ancho, 16 metros de ancho por 30 de largo, con columnas ubicadas en los extremos, como es lo usual. Y las columnas están separadas cada 6 metros, centro a centro. 6, 6, 6. Las cerchas son estas que van de apoyo a apoyo. O sea, hay una cercha en este punto, acá, aquí, por eso aquí dice cercha, aquí se cercha, o sea, entonces en cada uno de esos puntos van una cercha de esta naturaleza. Esto es lo que se llama cerchas de cuerdas paralelas. Estos son tipo Howell. Se llaman estas cerchas tipo de cuerdas paralelas, o sea, esta cuerda paralela con esta, y la celosía que va en diagonal. La altura de esa cercha, de acuerdo con esa luz, es de 1 metro, medida al eje. Las correas van a ubicarse cada 2 metros. Están moduladas cada metro. Entonces, las flechitas que están ahí me están indicando dónde van las cargas. ¿Por qué? Porque si vemos acá la planta, estas son las correas. Las correas ya sabemos que son las que reciben el techo. Entonces, aquí están las cerchas. Le colocamos correas de cercha a cercha. Y entonces, esa cercha, para el tipo de lámina que se va a utilizar, se pueden separar cada 2 metros. Nosotros pues debemos hacer un análisis de carga para poder calcular cuánto es la magnitud de esas cargas.
Entonces, esto digamos que sería la planta de cubierta, ¿sí? La planta estructural de cubierta conformada por columnas. Aquí va una columna intermedia, pero porque va un mezanino, ahora les aclaro enseguida. Esta columna no llega hasta arriba, esta columna no llega hasta arriba. Es la única que no llega hasta arriba, solamente hasta el nivel del primer piso donde están unas oficinas. Entonces, aquí están las correas. Aquí se propone como perfil de correa un PAG, un perfil de acero galvanizado en canal de 220 por 80 por 2.5, o sea, perfiles laminados en frío, la C, que son los que se utilizan con mayor frecuencia para soportar cubiertas. La bodega vista lateralmente. Como al revés. Vista lateralmente, o sea, vista así, es para que vean los 6 metros, pero es para indicar de que a nivel intermedio, como esto tiene 5 metros de altura, la columna tiene 5 metros de altura, la pueden ver acá también. ¿Sí? 5 metros, la altura desde aquí, de la base, hasta la parte inferior, tiene 5 metros. Entonces, en la mitad colocamos una viga de amarre en todo el perímetro, que es la que alcanza a apreciarse aquí en verde. ¿Sí? Está en la mitad, recorriendo todo el perímetro. El acceso pues no lo tiene marcado, no es de mayor interés en estos casos, pero en un plano arquitectónico completo debería mostrar dónde está la entrada, ¿sí? Aquí pues no nos interfiere nada para el trabajo. Bien, pero aquí en este plano, aquí se dice mezanine para almacenamiento. Entonces, en este plano, miren que aquí dice planta nivel de, aquí dice planta nivel de cubierta, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá arriba. Y acá dice planta piso 1 y mezanine para almacenamiento. Entonces, este es el piso 1, ¿ya? Y en el fondo, tomando la mitad de esta distancia y tomando esta correa, aquí se agrega una columna y se agrega otra columna para colocar un entrepiso, o sea, una pequeña placa. Eso es lo que significa mezanine. La palabra mezanine, entiendo que debe ser un término inglés, que significa piso intermedio. Entonces aquí se coloca ese mezanine. Esta es la columna que apenas llega hasta esta altura. Ya, digamos que la veríamos así, apenas en esta parte. Aquí se ve así porque digamos que esta sería la parte delantera y esta es la parte de atrás. ¿Vean? Parte delantera y la parte de atrás. Entonces, ese mezanine es una placa que está compuesta por vigas, que son las que están en azules. Esta también es una viga. Y viguetas. Las vigas se están proponiendo inicialmente de un IP300, este sería un IP300 y eso también. O sea que yo debería copiarle. Este es IP300, ¿no? Anótenlo ya que no se me olvidó colocarlo. Esto es un IP300. Este también es IP300. Y las viguetas son IPE270. Son perfiles europeos. Son perfiles I y H. Entonces, ese entramado de vigas y viguetas se coloca para fundir sobre ella, colocar una lámina esta lámina de acero, que es lo que uno llama metal deck. ¿Sí? Esta lámina viene de 90 centímetros, o sea, de aquí hasta acá. Y se monta una al lado de la otra. Y se apoyan en los perfiles. En este caso, los largueros o vigas intermedias. O sea, esta lámina es lo que es el metal deck. Una lámina de acero, que no solamente sirve de formaleta, sino que también sirve como acero positivo de la losa. Y esto cuando usted la funde, ¿qué es lo que hace? Vista lateralmente, esto es lo que usted tiene. Sobre la lámina, todo esto lo llena de concreto. Todo esto lo llena de concreto hasta una altura por encima de la cresta de 5 centímetros. O sea que de aquí hasta acá coge 10 centímetros o 100 milímetros como se muestra acá. ¿Sí? Todo esto es concreto.
Y arriba irá un acero adicional, que sería puede ser un acero por temperatura o un complemento al acero que no sea capaz de soportar la lámina. Repito, las láminas, de acuerdo al calibre, tienen una capacidad de carga que usted puede consultar en los catálogos. Para información, tomen nota, para información pueden consultar la página de ASESCO, ¿sí? De Barranquilla. ASESCO tiene unos catálogos muy completos de la perfilería, tanto de perfiles C, de lámina delgada, como del diseño. Tiene unos manuales muy completos sobre el diseño de esta lámina, para efectos de calcular si son adecuadas o no, si hay que reforzarlas. Y arriba usualmente lleva una malla que puede ser electrosoldada porque sirve como refuerzo de temperatura, pero repito, también puede servir como aumento negativo. La lámina Metal Dead, repito, solamente está diseñada para soportar momento positivo, no acepta momento negativo. Si nos vamos acá y usted coloca las láminas en este sentido, las láminas van en este sentido, ¿sí? Así va, aquí una lámina, aquí otra lámina, aquí otra lámina. Apoyada en los perfiles IPE, como se muestra acá en el dibujo. ¿Sí? Aquí. Miren, esta es la lámina y se apoya transversalmente en los perfiles estos que son las correas. Entonces, les decía que si usted tiene una lámina aquí hasta acá, cuando usted funde el concreto, esto es continuo. Entonces aquí se presentan unos momentos. El concreto que se funde sobre esa lámina se comporta como una viga maciza continua, con un apoyo, dos apoyos, tres apoyos, cuatro apoyos, cinco apoyos, ¿sí? Por lo tanto, en los apoyos intermedios se presentan momentos negativos. Ese momento negativo no lo absorbe la lámina porque está diseñada para momentos positivos. Entonces hay que agregar un acero en la parte superior en este punto, aquí. En este punto. De esto pues tendremos la oportunidad, cuando ya estén metidos en el cuento de diseño, de aclararles cualquier duda, ¿sí? Pero, repito, tomen nota de que se pueden usar esos catálogos. Y lo otro es que el programa ASESCO tiene un programa que es gratis para el diseño de correas. Y también creo que trae para el diseño de Metal pisos en Metal. Lo pueden consultar. Sé que son unos especialistas en el manejo del programa. Sé que no les cuesta trabajo. Bueno, entonces, esto pues para formarnos una idea del trabajo. Las columnas van a ser perfiles H para un grupo, perfiles H dispuestos así, y para otro grupo van a ser unos tubos. Entonces, los tubos deben, si son tubos, deben colocarse girados, es decir, también. Voy a girarlos para indicarles cómo deben colocarse. Usted los gira para colocarlos así. Se colocarían así. ¿Está claro?
¿Por qué? Porque la flecha está haciendo el eje fuerte, tiene que estar en este sentido. Así debe ser para y hay otro grupo que va a manejar columnas, pero en celosía, con ángulos en las esquinas. Entonces yo voy a asignar aleatoriamente esos grupos. Simplemente van a diferir el diseño de una estructura de otra es en las columnas, que van a ser de 3 clases diferentes. Los miembros de la flecha van a ser tubos. Creo que no lo puse. En el. Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que nos pregunta. Bien, voy a mostrarles entonces aquí el documento en Word. Y entonces este es el documento que soporta los planos. Entonces, dice trabajo final de estructuras metálicas. Objetivos: conocer los fundamentos del diseño de las estructuras de acero. Aprender a diseñar los diferentes miembros de una estructura, como son tensores, columnas, vigas, y la unión entre ellas. Permítanme un segundito, discúlpenme que llegue una visita fuera de mí. Marta, ¿cómo están? Marta. Estás ahí, listo. Entiéndalo, señor. Es decir, que ustedes en este trabajo hacen un repaso y una aplicación bien importante sobre diseño de armadura. Entonces, si ustedes aprovechan bien el tiempo, van a salir mejor preparados que otros grupos, porque además de diseñar armaduras de techo, van a diseñar vigas y columnas. Entonces, ¿el proyecto en qué consiste? Proyecto: diseño de una bodega de 16 por 30, 16 metros de frente por 30 de fondo. ¿Y qué van a hacer? Van a diseñar la armadura de techo o cercha. Cuando uno habla de armadura de techo, el nombre también es sinónimo de cercha. La cercha tipo. Cuando digo cercha tipo es porque es una sola. O sea, estas cerchas todas son iguales. O sea, todas estas cerchas son igualitas en cada una, ¿sí? Uno diseña una sola y lógicamente que diseña las interiores, porque las interiores cargan más que la exterior. Pero uno diseña una sola y se la coloca a toda la estructura. Entonces, tienen que diseñar la armadura de techo, la columna tipo, también la columna pues se diseña una sola, y las vigas y viguetas del mezanine. Dice, en los planos se dan unas secciones como predimensionamiento. Entonces, les decía que allí en el plano se está indicando que este, por ejemplo, es un perfil IP 300, que este es un IP 270, esta es una columna HA 200 y así. Cada una tiene sus especificaciones. Sí, este, por ejemplo, es un perfil tubular de 200 por 300. Aquí no cambié el dato, pero aquí en lugar de 100 es, en lugar de 100 es 200. O sea que esto aquí tiene... Bueno, esto de aquí tiene 200 acá por 300. Entonces, esos son datos preliminares. Ustedes verifican, cuando ya hayan hecho el análisis de carga, verifican si esa columna satisface, si esos perfiles satisfacen. Si no satisfacen, entonces usted los cambia. ¿Sí? Así es el diseño. El diseño uno propone unas secciones, las verifica, pero como ustedes apenas están aprendiendo, yo les doy un punto de partida, les doy unas secciones para que verifiquen si funcionan o no funcionan. Entonces, seguimos. Y aquí, a manera de, con fin de que tengan un trabajo bien organizado y sepan más o menos cómo debe estudiarse esto, pues uno tiene que revisar lo que es el diseño de armaduras de techo. En el capítulo 2 de mi libro aparece el tema de armaduras de techo.
Voy a anotarlo porque no sé si ese capítulo ustedes lo tienen o no. Voy a mandarles ese no lo he actualizado, pero la verdad es que no tiene mayor cosa que actualizar. Eso está al final. Entonces, es bueno que ustedes ahí lean, ahí hay un buen resumen, tanto en el capítulo 1 de Armadura de Techo, que está al comienzo del libro, como el de Armadura de Techo 2, que está al final. La primera parte es sobre análisis y la segunda sobre diseño. Entonces, por favor, léanse esos capítulos porque les sirven de base antes de ponerse a diseñar. Entonces, aquí se hace un resumen. Aquí se lee sobre armaduras y en cualquier libro, cualquier página de internet encuentra cualquier libro de estática, de resistencia, de análisis, hablan sobre las armaduras. Consultar la NSR10 en lo que se tiene que ver con el título B para las cargas y el título F para el diseño en estructuras de acero. Y entonces la parte que tienen que repasar es que es una cercha, los tipos de armadura, cómo se seleccionan el tipo de armadura, la parte de fabricación y montaje. Estos son teorías, son aspectos complementarios porque el ingeniero debe saber cómo son las cosas, cómo se hacen, cómo se fabrican, cómo se transportan, porque todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora del diseño. Entonces ya con estas generalidades viene lo que es el análisis de carga. Entonces ya pues ustedes tendrán que analizar cuál es la carga muerta, cuánto es la carga viva y la carga de viento. Para la carga de viento está el título B. La carga de viento es un tema un poquito más complicado y hay que verlo con mucho cuidado. De pronto este jueves o en la otra semana vamos a tener la oportunidad de acompañar al profesor Angelo Council, que va a ofrecer a sus estudiantes del otro grupo el tema sobre carga de viento. Entonces, yo les estaré compartiendo, o sea, simplemente en la clase extendemos la invitación al grupo de ustedes, porque es a la misma hora. Bien. El tema de viento, repito, es un poquito enredado, hay que leerlo bien, eso, no todas las cosas son sencillas. Bien, cuando hablamos de combinaciones de carga, la norma muestra una cantidad de combinaciones de carga. Yo en particular escojo estas, están allí, pero es para que las entendamos mejor. Una combinación de carga es 1.4 veces carga muerta. Otra combinación es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, que es la que ustedes conocen. De estas dos combinaciones se escoge la mayor. Son cargas independientes, pero son cargas verticales. Después ya viene la combinación de cargas verticales con cargas de viento. Entonces, una combinación de carga muerta es 1.2 carga muerta más una vez carga viva, más o menos viento. Más o menos es porque hay que colocar el más, o sea, en un sentido y el menos en el otro sentido, o sea, cambiarle de signo. Y la otra es 0.9 carga muerta más o menos el viento. Digamos que esas son las combinaciones básicas de viento. Y las combinaciones que ustedes van a utilizar para el diseño de la armadura. El análisis estructural. Entonces ya sabemos que el análisis estructural tiene por objeto calcular, una vez que usted le coloca las cargas, calcular ¿qué? Los esfuerzos y las deformaciones, ¿cierto? Entonces te van a calcular, entonces cuál es el objeto del análisis, es ese método de análisis. Entonces hay muchos métodos. En este caso estamos hablando de armaduras. Entonces usted las armaduras las puede analizar o bien por el método de los nudos, por el método de las secciones o un método matricial. Recuerden que hay un trabajo de grado que acaba de presentar su compañero José Padilla. Ese programita le sirve para resolver armaduras. Les dan los esfuerzos en los nudos y ustedes terminan el diseño. Entonces, repito, pueden ponerse en contacto o con el joven José Padilla. Todavía no se ha graduado, apenas acaba de hacer la presentación, y pueden hacer el contacto también con la jefe de departamento para que les haga el contacto. Pues como le estoy dando herramientas, ¿no? O sea, cuáles son las posibles herramientas que podrían utilizar. El cálculo de flexión es simplemente saber cuánto es la flecha máxima que se produce aquí en esta cercha. O sea, cuánto se deforma. Una vez que ya tenga el diseño terminado y tiene las cargas, entonces analiza cuánto es la deformación máxima y verificar que
sea menor que la flecha permisible. La flecha permisible va a ser L sobre 360. L, que es la longitud total, sobre 360. Vayan tomando nota de las cosas que no estén allá. Una vez que ya tenemos el análisis estructural, o sea que tenemos las fuerzas internas y las deformaciones, nosotros hacemos las cargas axiales que actúan en cada miembro de la armadura, entonces ya podemos diseñar los miembros de tensión y los miembros de compresión. En esta parte del análisis, les doy dos opciones. Ustedes, para hacer este análisis, en ingeniería, como todas las cosas, uno tiene que tratar de adaptarse a las herramientas que tenga, simplificar las cosas para entenderlas como uno le queda más fácil. ¿Sí? Entonces, usted, para analizar esta armadura, la armadura en la realidad es así, ¿no? Esta armadura está atornillada, está unida a la columna a través de una articulación, y la columna estará entonces articulada acá y empotrada acá, ¿sí? Entonces, si usted quisiera, a nivel de prediseño, o simplemente porque no maneja programas tridimensionales como el SAT, usted podría pensar en diseñar la cercha esta primero independiente, ¿sí? Se le coloca aquí un apoyo articulado y acá un apoyo simple. Con eso usted podría pensar en diseñar la cercha. Esa es una forma simplificada. Y la columna, entonces, pues con la reacción que se produce aquí, podría pensar en diseñar esa cercha. O podría tomar, si puedo, y puede, el programa que desarrolló el estudiante José Padilla, es sobre análisis matricial de estructuras. Entonces incluye vigas continuas, incluye armaduras e incluye pórticos, tanto planos como espaciales. ¿Sí? En este caso, esta combinación de armadura con pórticos no la tiene desarrollada él, fue una sugerencia que le hice para que lo tengan en cuenta más adelante. Entonces, usted simplemente puede modelar esto como le estoy sugiriendo. Y así como hace un modelo plano de la cercha, puede hacer un diseño simplificado del mezanine. El mezanine simplemente puede, si usted quiere, puede decir, bueno, esta viga la voy a diseñar como una viga apoyada aquí y apoyada acá. Empotrada, por ejemplo, doblemente empotrada, lo mismo que esta, que es la misma. Esta vigueta también apoyo simple, porque esta viga se apoya aquí y acá. Esta es una riostra. Esta riostra sirve de apoyo a estas viguetas. Entonces usted, para diseñar este miembro, pues yo podría decir que está apoyada aquí y apoyada acá, apoyo simple, y acá irán las cargas o reacciones que generan esto. Y de esa manera también puede pasar a diseñar independientemente. O sea, usted puede pasar de lo más elemental, como aprendió en estática, a hacer un análisis de vigas simple, o simplemente tomar esto como un pequeño pórtico de un piso, o si ya lo prefiere, puedes modelar toda la estructura completa, ¿sí? Podemos modelar la estructura, o sea, toda la estructura espacial esta, ¿ya? Donde, cuando usted la modela espacialmente, los esfuerzos son menores y el diseño un poco más económico. Cuando se hace simplificado, el diseño es un poco antieconómico, pero repito, es cuestión de uno tener las herramientas adecuadas para cada situación. Entonces, en resumen, le estoy diciendo que usted, para modelar la estructura, dice, puede usar una estructura plana, independiente, simplificada. Dos columnas y la cercha. Tienes que entender todas las cosas, cómo se meten las cargas y saber documentarse. Si pide ayuda a alguien, pues usted entienda lo que están haciendo.
Permítame aquí que hable volumen alto. Permítame un segundito que entiendo. Sí, disculpen, interrupción. Y una vez hecho el análisis estructural, van a hacer el chequeo. Selección o chequeo. Fíjense que yo digo selección o chequeo porque realmente ya usted selecciona unos perfiles. Entonces, el diseño realmente es suponer unos elementos aquí y hacer los chequeos correspondientes. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Por lo menos en esta primera fase, sobre lo que vamos a hacer. Esto, por favor, no lo dejen para última hora. Este trabajo desde ya tienen que comenzar a ir maquinándolo, a ir trabajando. Los diseños no se hacen de un día para otro. Cuando a mí me buscan para hacer un proyecto, por mucha experiencia que yo tenga y por muchas herramientas que tenga, por mucho personal auxiliar que tenga de trabajo, y por muy sencillo que sea el proyecto, siempre necesito un tiempo mínimo para asimilar lo que me están trayendo. O sea, yo no entrego un trabajo en menos de 15 días. ¿Por qué? Porque tengo que analizarlo bien, después hacer el análisis de cargas bien, entenderlo, cuáles son las cargas reales que debo utilizar, hacer cuál es la mejor manera de modelarlo, si como pórtico, si como armadura, si como elementos de mampostería, muro de carga, etcétera. O sea, entonces, para ustedes que están en la etapa de aprendizaje, pues les toma más tiempo. Entonces, desde ya los invito a que comiencen a trabajar, háganse un plan, disciplínense con eso para que puedan sacarle cada día o cada 2 días o en la semana con sus compañeros y lo vayan adelantando. Y así pueden ir preguntando. En cada clase que yo vaya a presentar, voy a tomar 5 minutos antes de la clase para responder cualquier inquietud que tengan al respecto. O simplemente me escriben al correo o al WhatsApp. Al WhatsApp el chat que tenemos. Entonces, vean que le estoy advirtiendo desde ya. Tenemos 1 mes y medio, pero si usted se duerme y deja eso para la última semana, lo que va a prestar es una porquería, perdónenme el término, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no se aprende en un día. Ya usted tiene las herramientas porque ya han visto planos, ya les he ido mostrando una cantidad de cosas y los ejemplos que estamos resolviendo son ejemplos reales. Entonces, aquí, como un complemento para que se forme una idea de lo que hablaba de las ecuaciones de flexión, para diseñar columnas, diseño de los perfiles a flexocompresión. Es que yo tengo una columna, en este caso la columna empotrada y articulada arriba, entonces las cargas me generan una carga, del análisis estructural yo tengo unas cargas axiales y unos momentos, un momento en X y un momento en Y. Es posible que el momento en Y no sea tan crítico y lo puedo anular. Pero estos números estos números no tienen nada que ver, ¿oyeron? No corresponden a este ejercicio. Ojo, estos números no corresponden a este ejercicio. Aquí le colocará la carga que necesite. Esto que está acá es porque es una hoja de cálculo que yo desarrollé en Excel, ¿sí? Entonces, programé el diseño de miembros de compresión, como ya les dije, aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Ya ustedes las conocen aquí perfectamente, las ecuaciones para calcular la carga de diseño, phi por el área, por el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico depende de cuánto es el C sub C, y la relación de voltaje menor o mayor del C sub C, y con eso calculan el esfuerzo de Euler y el esfuerzo crítico, según una de las dos ecuaciones. Con eso calculas este phi P sub N, y
hay que calcular con los momentos estos que tienen acá, hacer uso de esta ecuación. Esto pues lo veremos en su momento, pero repito, ustedes pues, en el momento que necesiten y tengan sus inquietudes al respecto, con mucho gusto los atiendo, les aclaro todas las dudas que tengan. Bueno, dentro del diseño, ¿qué está? Revisión de la flecha máxima, diseño de las correas, tensores, contraventeo y riotra. Sobre todo la placa de base entre la armadura y la columna, o sea, aquí para unir la cercha a la columna, acuérdense que esto aquí esto está apenas dibujado con ejes, estos son ejes, pero en la realidad usted tiene que verlo en dos dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, si esta columna es esta que está acá, que tiene 20 centímetros, significa que yo debo aquí mostrar realmente 20 centímetros, o sea, 10 para acá, 10 para acá, y puedo decir, bueno, esta es la columna realmente, y simplemente esto que está aquí sería el eje, que le puedo cambiar la cota y dejarlo así. Lo mismo va a ocurrir con la cercha. Vamos a suponer que este perfil sea un tubo de 10 centímetros de altura, entonces simplemente yo el dibujo debo hacerlo así. Punto 0,5, 5 para acá, 5 para acá, lo mismo el de arriba, 5 para acá, 5 para acá. Entonces es para que vean que estos son en dos dimensiones, ¿cierto? Lo mismo ocurriría para esta. En cambio, y si fuera de 10 centímetros, así. O sea que lo que les mostré acá con líneas únicamente es los ejes, y ese puede ser un plano de eje, porque es importante saber la distancia que hay de eje a eje, pero ya el plano real es en dos dimensiones, ¿sí? Ya usted pues ahí lo pule, ¿no? Estoy apenas mostrando en forma general, pero lo que quería mostrar es que entonces aquí debe ir una placa de base. Esa sería la placa de base, y acá pues tendré que colocarle unos tornillos. Aquí iría un tornillo. Acá otro. Y son 4. Entonces hay que hacer una vista este es lo que se llama una vista lateral. Hay que hacer una vista en planta y una vista del otro lado. O sea, usualmente las vistas en estructuras metálicas deben ser 3. Una vista lateral, una en planta y otra posterior. Entonces, es para que se formen una idea de cómo hay que mostrar los planos. Entonces les decía que hay que diseñar la placa base, y así como se diseña la placa base para la placa de base entre la cercha y la columna, de igual manera habrá una placa de base entre la columna y la base, el cimiento. Entonces aquí debe ir un pedestal, ¿cierto? Aquí debe ir un pedestal. Y entonces la placa de base pues será algo así. Y aquí coloca los tornillos. ¿Verdad? Entonces esa es la placa de base que ustedes van a diseñar. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué van a entregar ustedes? Tienen que entregar unos planos y una memoria. De planos, pues tienen que entregar la planta general del piso 1. La planta del piso 1 pues ya prácticamente está hecha. Solo que aquí pues tienen que pulirla, acortarla bien, pero aquí colocarla en dos dimensiones. Pero esta es la planta del piso 1, que incluye el primer piso más el mezanine. Tienen que entregar una planta de cubierta. Ya la planta de cubierta también está prácticamente definida. Hay que agregarle los tensores. Hay que agregarle los contraventeos. Estos son los contraventeos. Hay que agregarle los tensores. Hay que agregarle los contraventeos. Estos son 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 los contraventeos
Los tensores son elementos que van de correa a correa, así, por ejemplo, aquí. Estos son los tensores, van de una correa a la otra. Bien, eso pues para que me entiendan mejor cada uno de estos términos que estoy utilizando ahora. Finalmente, entonces va a entregar una planta general de piso 1, son escala 1.50, planta entre piso y mezanine con detalle de las secciones de vigas y piguetas. O sea, deben mostrarme detalles como este, que también nuevamente ya están. No, que tienen que ponerlo, que tienen que mostrar, sí, para saber las dimensiones que tiene cada elemento, ¿sí? Las que les haya dado. Si es un perfil en H, si es un perfil en tubo, si es una sección compuesta por ángulos, ¿sí? Todo eso hay que mostrarlo bien hechecito. Y todo eso demora tiempo. Entonces tampoco van a pretender que hago el diseño hoy y en media horita yo voy a entregar el proyecto, porque entonces no haces nada. Y, ¿qué más? Ya les expliqué. Las memorias de cálculo. La memoria de cálculo es todo el proceso que ustedes están desarrollando, ¿no? Deben entregarla en Word, ojo, no acepto en PDF, en Word. Arial tamaño 11. Los planos deben ir en AutoCAD. No es necesario que me entreguen eso impreso. Ustedes me lo pueden entregar en un archivo magnético, ¿verdad? Pero en la memoria de Word es bueno que usted vaya incluyendo detalles de los planitos AutoCAD acá para poder ir visualizando de una forma más clara cómo deben presentarse los planos. Yo en otra clase les voy a mostrar un ejemplo de diseño de una cercha para que tengan idea de cómo se presentan esos planos. Voy a anotarlo aquí. Bien, la fecha de entrega, les dije que en grupo de 4 estudiantes, el 26 de agosto, entrega y sustentación. Valor de ese trabajo, 30%. Miren que tiene un valor bastante alto, y para el trabajo de 4, pues, es una gran oportunidad que tienen de hacer un buen trabajo. Pero óigase, 30% es una buena nota, un 30% te sube, te pasa cualquier nota, pero siempre y cuando hagas un buen trabajo. En la mayoría, les advierto, en muchos casos, los estudiantes les va mal en este trabajo, es porque los planos los hacen corriendo y entregan son unos mamarrachos, ¿sí? Unas cosas que ni a un estudiante de segundo semestre de ingeniería se le puede aceptar, ¿sí? Entregan son unas líneas. O sea, se tiene que hacer unos planos detallados, como ya les he explicado y como les voy a mostrar en próxima clase, de cómo hay que presentar las cosas. Y eso exige tiempo, exige dedicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante no muestra los detalles. Cuando usted haga un plano, usted no puede entregarme un plano así. Usted no puede entregarme, por ejemplo, este perfil, ¿sí? Ese perfil que es, no dice nada, ¿sí? No, usted, si va a mostrar ese perfil, tiene que saber de dónde viene, y aquí tendrá pues su referencia, ¿no? Está referenciando cada uno de los elementos que quiera mostrar y que quiera diseñar. Y entonces, el detalle que va a presentar no va a ser este, debe ser algo así como esto acá. Entonces aquí yo digo un HEA 200, ¿sí? Y aquí mire que están todas las medidas marcadas, 20 centímetros de aleta, 19 centímetros
de alma, de altura, espesor del nervio 6.5 milímetros, espesor de la aleta 10 milímetros. Bueno, aquí hay un error de rapidez en el sentido de que no debo combinar dos medidas en el mismo, ¿sí? Si esto está en centímetros, todo debe estar en centímetros. Entonces la idea es que aquí debo que escriba 190 milímetros, 200 milímetros, 6.5 milímetros, 10 milímetros. ¿Ok? Porque si no se confunde uno. Igualmente, si vas a mostrar el perfil PTE, no vas a mostrar únicamente esto. Tienes que decir, es un PTE, perfil tubular estructural de 200 por 300 por 5. O sea, 200 por aquí, le dije que esto no lo había corregido, 200 por acá, 300 por acá y 5 que es el espesor. 5 milímetros de espesor. Así hay que mostrar los planos. Miren cómo se muestra acá el caso de la sección transversal. ¿Sí? La idea es que cuando usted hace un plano, te está entregando todo lo que hizo durante su diseño, durante su análisis estructural, y la persona que va a construir la idea del plano no tiene por qué ser ingeniero estructural. Él simplemente va a leer los planos después que estén bien dibujados, bien hechos, y con eso va a construir la obra. Es decir, sus planos deben ser tan bien hechos que los pueda construir un maestro de obra, un ingeniero, un arquitecto. Y para eso hay que dar la información lo más completa posible. Entonces, ojo con eso. Repito, muchos trabajos bien bonitos, las memorias bien hechas, pero entonces cuando nos muestran los dibujos, yo no sé qué estarán mostrando. Por ejemplo, pues el diseño de una columna, y ni siquiera me dibujan la columna, no me dibujan qué longitud tiene la columna, qué perfil tiene, cuál es la sección transversal, porque usted tiene que mostrar eso, y allí debe mostrar diseño de columna, pues te va a aparecer la carga axial con la que está diseñando, los momentos si los hay, ¿sí? Para que con base en eso es cuando usted decide. Diseño de columna, pues debido a la carga, a la combinación de carga 1.4D, porque fue la más crítica, o la otra, o una combinación de vientos, ¿sí? Eso debe estar así expreso. Entonces, en las memorias tienen que ir involucrando esquemas. Esos esquemas pues, usualmente los hacen en el mismo Word o los trabaja en los tomas de aquí del plano estructural en AutoCAD. Entonces, en eso soy muy exigente. Y es que tiene que ser así porque yo como le voy a recibir un trabajo, le voy a calificar bien cuando ese trabajo, si yo se lo entregara a un arquitecto, a un ingeniero, constructor o a un maestro, no sabe qué idea, qué es lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente está incompleto. Entonces, esto que está aquí es lo que uno llama planos esquemáticos. Eso es para ustedes, para el trabajo. Porque tienen que entregar unos planos bien detallados. Miren, por ejemplo, aquí este es un plano ya detalladito de lo que es una lámina metal. Ahí se ve clarito la forma que tiene, todas las referencias, todas las especificaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, repito, espero que ustedes desde ya se programen, armen con sus compañeros unos horarios de trabajo para que hagan sus encuentros personales o virtuales y vayan trabajando. En la medida en que va trabajando es que van a surgir las dudas. Entonces, si usted comienza a trabajar en la última semana, ni les da tiempo de despejar las dudas, ni les da tiempo a hacer el trabajo. Bueno, entonces, este material ya se los entregué a sus correos, tanto este como los planos. Bueno, entonces, no les digo que si entendieron o no entendieron, porque simplemente les estoy dando una información, y ahora que ustedes la lean y vean los planos, es cuando comienzan a asimilar las cosas. Así pues que nos vemos en la próxima clase respecto a esto. Cada vez que tengan dudas, repito, puedo coger 5 o 10 minutos de cada clase para responder inquietudes. Bueno, con esto entonces ya damos por terminado lo que es la entrega del trabajo, la información, y vamos entonces a pasar ahora a hacer un repaso, un resumen muy ejecutivo de lo que vimos sobre el diseño de miembros en columnas, que es el parcial sobre
No sé si alguien tiene alguna pregunta, de todos modos, lo que hemos explicado. Si no, pues la harán en próximas clases. Para los que de pronto llegaron tarde, ¿cuánto hay aquí presente? Bueno, son prácticamente todos. Para los que llegaron tarde después, aquí les mencioné que el parcial sobre miembros a compresión que quedó pendiente se va a hacer el 27 de julio y vale el 25%. Bien, voy a cerrar entonces esto. Vamos a ver por si acaso. Y vamos a pasar entonces al repaso sobre miembros a compresión. Esta conferencia la tienen ustedes, ¿sí? Simplemente lo que he hecho es más bien recortarla y agregué al final unos ejercicios que vamos a resolver. Bien, entonces vamos a comenzar de cero sobre lo que son los miembros a compresión. Ya vimos en clase anterior, el primer capítulo fue sobre miembros a tensión. Y el capítulo 0 o capítulo de iniciación fue sobre materiales, ¿cierto? Entonces primero vimos los materiales, las características y propiedades de los materiales, después vimos miembros a tensión, diseño de miembros a tensión con los diferentes tipos de fallas, y después vienen miembros a compresión. Entonces un miembro a compresión, como lo muestra esquemáticamente esta figura, nos dice que las cargas son unas cargas axiales que tratan de comprimir o de aplastar al miembro, la carga que entra, ¿cierto? P y P hacia adentro. Entonces ellos tratan de recortar el elemento, lo acortan, un delta de L que se puede calcular con las ecuaciones de resistencia de materiales. Podemos calcular cuánto es este acortamiento elástico de ese elemento. Esta gráfica entonces me ilustra lo que es un miembro a compresión. Comparando con el miembro a tensión, entonces, en el miembro a tensión, las cargas, en lugar de tratar de comprimir, tratan de estirar, como se muestra aquí. Es la misma carga, pero miren en sentido contrario. Y en este caso, en lugar de acortar, alarga. Entonces también hay un delta de L, pero en este caso de alargamiento, se calcula con la misma ecuación. Acá es una ecuación, una deformación, pero por acortamiento. Importante diferenciar entre el comportamiento de miembros a tensión y miembros a compresión. Entonces, la primera es que las diferencias básicas entre miembros a tensión y a compresión es que los miembros a tensión tratan de alargar el miembro y lo enderezan, mientras que en el caso de los miembros a compresión o tratan de aplastarlo o de pandearlo, ¿sí? Ya dependiendo de la longitud, si ustedes solo vieron, el miembro se puede pandear, un pandeo lateral como se muestra acá en el dibujo. Ya son dos diferencias bien fundamentales. Otro punto importante es que los agujeros que se hacen en los miembros a tensión, acá también toca hacerlo en compresión, porque a usted le toca estar uniendo el elemento a otro. Pero como usted está colocando tornillos para unir, entonces acá se considera que los tornillos llenan los huecos, o sea que en los miembros a compresión no se descuenta área neta. Entonces toma el área total, el área bruta, para el diseño de los miembros a compresión. Y el otro punto importantísimo es el comportamiento. Y es que el esfuerzo con el que se diseñan los miembros de tensión es constante. Uno calcula F, eso es igual a F, yo, o sea, una constante. Independientemente de la longitud del miembro, el esfuerzo de tensión es el mismo. O FY, si estamos chequeando fluencia, o FU, si estamos chequeando fractura, pero es un esfuerzo constante, ¿sí? Mientras que ya ustedes saben que en los miembros de compresión, debido al pandeo, la carga, a medida que aumenta la longitud o aumenta la relación de Helmholtz, la capacidad cambia, ¿sí? Y hay dos ecuaciones. Una ecuación que es una parábola y una ecuación que es una hipérbola. Y un punto límite que es el punto
que establece la diferencia entre miembros cortos y miembros largos de sub C, y que corresponde a un esfuerzo de más o menos el 50%. Entonces, esta es la famosa gráfica. Entonces, aquí se ve claramente que a medida que la relación del Beltest cambia o la longitud, el esfuerzo disminuye, mientras que para miembros de tensión es el mismo valor. Por esa razón, el miembro de tensión es mucho más eficiente que el miembro a compresión. De acuerdo con lo que hemos dicho, entonces, las fallas de una columna pueden ser de 4 tipos. Un aplastamiento cuando la columna es muy corta. Si la columna es muy corta, simplemente se aplasta, como cuando usted tiene una masa de harina, está haciendo arepa y la aplasta, ¿sí? Esa es la característica típica de lo que es un aplastamiento. Pero si ya el elemento es largo, entonces tiende inicialmente a aplastarse y luego se pandea. Y estaremos hablando del caso de la columna intermedia. Y después viene el pandeo lateral por flexión, que es cuando la columna es larga o esbelta. Y además de eso, puede ocurrir que los elementos se pandeen localmente, las aletas o el nervio. Entonces hablaremos de pandeo local. Esto lo vamos a repasar. Bien, entonces, para el diseño de las columnas se dedujo la ecuación de Euler, la ecuación básica de Euler, que consideró una columna doblemente articulada que se pandea en esta forma, y el pandeo se demuestra que es una ecuación sinusoidal, y igual a A por seno de KX. Entonces, esta ecuación desarrollada, como se demostró ya en clase, eso lo pueden ustedes repasar, del desarrollo de esa ecuación llegamos a esta ecuación, que la carga crítica de pandeo de una columna sometida a compresión axial está dada por la ecuación n al cuadrado pi cuadrado por i sobre l al cuadrado, en donde n es el número de onda. Entonces aquí se ve claritico, cuando n vale 1 es el caso fundamental, ¿sí? Es el caso típico, n igual a 1, o sea, una sola onda. Pero cuando n vale 2, aquí en esta ecuación n es un número entero, entonces hay 2 ondas, como si fuera la gráfica de la función seno. Acuérdense que la ecuación que gobierna el diseño de las columnas es una ecuación sinusoidal, o sea, la ecuación seno, pero de la forma y igual a A seno de K por X. Cuando n vale 3, entonces habrá 3 ondas. Y ya sabemos que esto tiene una aplicación práctica, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto se dé? O sea, si es factible que una columna se pueda pandear en esta forma, si es factible cuando usted le coloca aquí una riostra, o le coloca 2 riostras. Acá les muestro un ejemplo muy práctico que ya les comenté en su momento, de cómo pudimos optimizar el diseño de una armadura, en donde teníamos unas luces muy grandes. Entonces aquí, haciendo una ampliación de esto, teníamos, por ejemplo, que esta distancia es esta. La carga axial en ese miembro dio 192 kN de compresión, y el perfil utilizado fueron 2 ángulos de 70 por 70 por 5 milímetros de espesor. Ese mismo perfil, con la misma carga, cuando le colocamos un elemento intermedio como este que aparece acá, estos diagonales verticales, entonces ya la luz, al colocar este elemento, esto se comporta como una riostra, o sea, hace las veces de esto que tengo acá. Entonces, miren que esto es totalmente real, no es pura ciencia ficción. Entonces, cuando yo coloco esto aquí, ya el pandeo no va a ser así, sino que va a ser así con 2 ondas, ¿de acuerdo? Y la capacidad de carga aquí se cuadruplica. Porque cuando usted pone n al cuadrado y n vale 2, 2 al cuadrado da 4. Significa que una columna con este tipo de falla soporta 4 veces lo que soportaría esto. Y eso permite de que usted pueda reducir el perfil que teníamos aquí de 70 por 70 a un perfil de 50 por 50. Logra una gran economía en ese diseño. Que dice que la carga crítica es igual a pi cuadrado por i sobre l al cuadrado, ¿cierto? Y dividiendo, vamos a colocarle aquí, me falta aquí. Si yo divido la carga entre el área, obtengo esfuerzo. Entonces, esta misma ecuación,
transformada, como ya también se hizo en clase, se puede expresar así. En lugar de expresar en términos de carga, la expreso en términos de esfuerzo. Entonces, el esfuerzo crítico es igual a P al cuadrado por E sobre RE al cuadrado. O sea, RE ya sabemos que es la relación de el test. Y graficándola nos da esta forma. Ya sabemos una parte que corresponde a la ecuación de Euler y una que corresponde a una ecuación cuadrática, con un límite de que S sub C. De aquí para acá, en la ecuación de Euler no es válida. Se establece un límite de 200 para evitar columnas que sean muy esbeltas. Y la capacidad de una columna corta se limita ¿a quién? Al valor de F, Y. Entonces, esta ecuación me dice que, por un lado, que el esfuerzo crítico es directamente proporcional a la inercia. ¿Sí? La inercia está acá en el numerador. ¿Sí? Recuerden que el RE salió de I sobre E, I sobre A. Entonces, quiere decir eso de que entre mayor inercia tenga una ejecución, será más eficiente. Y por esa razón se utilizan los perfiles en acero, se utilizan estos perfiles en forma de I, de T, de O, de C o de L. La idea es que usted pueda aumentar o alejar del centro de gravedad la masa. Cuando yo utilizo una canal, entonces este es el centro de gravedad está aquí, y esta masa, está bastante lejos de esta. Esto me permite que yo tenga una inercia bastante grande. Acá, pues, con mayor razón, si yo tengo el centro de gravedad de estos dos perfiles, como sección compuesta o 4 ángulos, entonces aquí nuevamente la masa está bastante alejada y eso hace que ese elemento sea mucho más eficiente. Sin embargo, siempre habrá que tomar el menor radio de giro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una canal, como está aquí, tengo dos ejes, el eje X de giro y el eje Y. El RX para este canal en particular vale 6.29 pulgadas, mientras que el RY vale 1.04. ¿Qué quiere decir eso? De que ese perfil como canal a compresión es un elemento muy ineficiente. ¿Por qué? Porque el RX es mucho mayor que el RY, prácticamente 6 veces. ¿Sí? Y como el elemento va a fallar por el lado más débil, entonces usted tendrá que utilizar en el diseño es el RY, o sea, un RY de 1.06 cuando podría haber usado el C29 si tuviera otra configuración. Entonces, por esa razón, cuando usted tiene estos elementos que tienen estos ejes tan débiles, un eje con respecto al otro, entonces prefiere usar perfiles dobles, que ya me igualan prácticamente los dos radios de giro. Entonces, esa es la razón por la cual se utilizan estos canales en forma de cajón o estos ángulos en forma de cajón. Los perfiles en I, cuando se utilizan como columnas, se utilizan los H. El H, usualmente, esta aleta es igual a la altura, pero no significa eso que los radios de giro sean iguales, pero son un poco mejor que los IPE. Entonces, aquí, por ejemplo, en este perfil I, el RX vale 7.26, mientras que el RY vale 4.34. Entonces, aquí el RX es casi el doble del RY. Tendrá que iniciar con RY, pero de todos modos es mucho más eficiente el perfil I que el perfil canal. Pues esos son los aspectos, estos son los conceptos que usted como estudiante, como ingeniero, debe tener bien claro, saberlos manejar, ¿sí? Porque allí está la diferencia que usted puede establecer entre un diseño y otro, de hacer una estructura mucho más eficiente, más económica. Aquí se muestra de forma esquemática lo que ocurre cuando usted aplica una carga de compresión axial sobre un miembro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el miembro, para efectos de ilustración, se muestra como un rectángulo bastante alargado. Es para mostrar que el eje Y es mucho más débil que el eje X y que, por lo tanto, cuando se someta al pandeo, va a fallar por el eje débil, pandeándose en la forma como se está mostrando aquí. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Está todo claro? Bueno, si no hay preguntas, porque todo está bien. Seguimos. Bien, entonces, ya habíamos dicho que como la ecuación de Euler no es válida para todo el rango de Bell test, entonces se toman un rango, un límite que es el C sub C, que equivale a 0.5 FY, y de aquí para acá se toma una ecuación parabólica. Entonces, este es el punto
C sub C, que marca la diferencia entre columnas cortas y columnas esbeltas o largas. Cada uno tiene una ecuación diferente. ¿Alguien puede recordarme por qué razón esta ecuación no se puede utilizar como una solita, la ecuación de Euler? O sea, ¿por qué la ecuación de Euler, esta que está aquí, no es válida en toda la longitud para todo tipo de columnas? A ver, recuerden por qué razón es que se utiliza así. ¿Qué dice Cristian? Yo digo, profesor, que es porque es demasiado esbelta o demasiado corta. Entonces, como las dimensiones se salen de los rangos, ya no funciona la ecuación. ¿Pero qué se sale de los rangos? En ciertos casos, o sea, aplastaría. Se sale de los rangos son las fallas en sí mismas. Por ejemplo, si es muy corto, se aplasta, y si es muy grande, se pandea o fluye demasiado. Bueno, vamos a ver una buena aproximación. ¿Qué dice Marilyn Guerra? Marilyn. Marilyn se fue. Ah, no tiene micrófono. Bueno, dice Alexandra. Y en el sentido contrario, cuando L sobre R tiende a cero, ¿qué pasa? Tendría infinito, correcto. ¿Y qué pasa con ese infinito? ¿Por qué no puede tender a infinito? Ajá. Para usted, por ejemplo, ¿qué significa la palabra infinito? Está demasiado grande, ¿no? Exacto. Y entonces un material pues tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites, y ¿cuáles son los límites para el material? F, Y, ¿sí? Entonces, por esa razón la ecuación de Euler no es válida, porque cuando llegue a cierto punto ya dará o sea, esta ecuación va a dar un esfuerzo que está muy por encima de FY. Nosotros estamos hablando de que un FY de 252 megapascales para 0,36 o 350 para 0,50. Entonces, es un valor muy pequeño en comparación con lo que daría la ecuación de Euler. Muy bien, entonces, excelente. Por esa razón se utiliza esta ecuación que se planteó inicialmente cuando se vio el método elástico. O sea, estas ecuaciones ya no se utilizan. ¿Está claro? Esto yo las pongo porque son las que me permiten entender el concepto. Y, bueno, no se utilizan porque se transformaron, yo diría más bien. O sea, se usaron otras ecuaciones, pero que están dando prácticamente el mismo resultado. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio con esta ecuación y le hicimos con la ecuación de las normas, ¿sí? Y prácticamente da lo mismo. Simplemente que acá se hicieron unas adaptaciones. Bien. Otro aspecto importante a recordar es lo referente a los tipos de apoyos. Entonces, no es lo mismo el comportamiento de una columna cuando los apoyos son doblemente articulados, o cuando está empotrado y articulado, cuando está doblemente empotrado, o cuando está empotrado en un lado y libre en el otro. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de eso, la capacidad se va a ir disminuyendo. Bueno, no sigamos esta secuencia, porque esta secuencia baja y después sube. Para la doblemente articulada,
en donde K de 1, o sea, el factor de longitud efectiva para que me dé esta curva, tendremos la ecuación esta, ¿cierto? Pi cuadrado de sobre R cuadrado. Pero cuando ahí está empotrada y articulada, entonces en la longitud efectiva de pandeo será esta distancia entre los puntos de inflexión, de aquí hasta que esto vale 0.7. Entonces ya la longitud de pandeo no será L, sino 0.7, o sea, será menor. Y si es menor, la capacidad es mayor. Igualmente, cuando es doble empotrada, la longitud de pandeo es esta. La longitud de pandeo entre los puntos de inflexión, en este caso, vale 0.5. Eso quiere decir que una columna doblemente empotrada es como si tuviera una longitud, la mitad de la longitud total, ¿sí? Es decir, una columna doblemente empotrada tendrá el mejor comportamiento porque es como si su longitud fuera la mitad de la otra. Y su capacidad será, si comparamos 0.5 con esta, ¿sí? Dará 0.5 al cuadrado, da 0.25. El inverso da 4 veces. Entonces, esta columna resistirá 4 veces. Resistirá 4 veces. Le cambiaron la, ¿verdad que sí? Le cambiaron el filtro. Bien. Y este caso, por favor, tenganlo muy en cuenta, ya se los comenté en la clase, el caso de la columna empotrada y libre es un caso bien interesante. Les voy a mostrar, ya que me acordé, antes de pasar a la... en estos momentos, un ejemplo típico de este caso se va a presentar en un proyecto que se está haciendo en la universidad, que es la nueva cafetería. Oyeron, van a tener nueva cafetería, una cafetería amplia, va a quedar al lado del bloque 5, entre el bloque 4 y el bloque 5. ¿Sí? Muy bonita, muy cómoda. Y la parte de la plaza de comidas, donde van a estar ustedes comiendo bien rico, bien agradable, con buena brisa, son unas columnas que tienen 11 metros de altura, un tubo. Y arriba es cuando sale la cercha con un paraguas, más bien acá es como una palmera. Ahora se las voy a mostrar. Entonces, esas columnas, a pesar de que la carga que van a soportar es muy pequeña, por la envertez que tienen, fallan así, porque esto se comporta como si la longitud fuera 2 veces. O sea, mientras que acá la longitud es la mitad, acá la longitud es 2 veces, porque yo me lo imagino en esta forma, y para darle la forma a esta, una onda completa. Entonces, una columna que está empotrada y libre, uno ya perfil en ménsula, es supremamente ineficiente. Les voy a mostrar para manera de motivación y de cambio. Voy a mostrarles rápidamente una foto de ese proyecto. No se me había ocurrido, pero aquí lo tengo escrito. ¿Están viendo ya la nueva foto? Esta es un render, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. ¿Pregunto? Ok. Bien, entonces miren, usted viene por acá, por el bloque 3 y el bloque 4, bajando hacia el bloque 5. El bloque está hacia acá. Entonces va un bloque que es de 2 pisos. En el bloque de 2 pisos va a estar lo que es bodega, administración y restaurante para administrativos y profesores. Y ustedes van a tener este espacio que es mucho más cómodo, totalmente abierto, ¿sí? Pero observen la forma de que tienen. Estas columnas tienen 11 metros de altura, ¿sí? Y están soportadas por una sola columna. Son independientes. Voy a mostrar otra fotico que tengo aquí. Mírenla, cómo se ve de elegante. Bien, aquí está el bloque de 2 pisos y acá tremenda estructura
Y cada vez que estén allí se van a acordar del profesor Mulet de que esta es una columna esbelta que se comporta de la forma más crítica. Las zonas que menos soportan. ¿Por qué? Porque está empotrada abajo, pero arriba está totalmente libre. Y para rematar arriba tiene toda la carga. Entonces, aquí está la carga y la carga de viento pues va a generar una flexión bastante altísima en esas columnas, ¿sí? Ese es el caso de la columna 4. Entonces, estos casos que están viendo ustedes aquí son casos reales. Aquí no enseñamos ciencia ficción, aquí estamos viendo qué cosas que se presentan y con ejemplos muy claros y precisamente, repito, Dios quiera pues que ese proyecto se pueda, no tenga tropiezo, porque la plata, según información de la administración, ya está ya en el bolsillo de la administración, es decir, en las cuentas corrientes de la universidad, que ya pues ya existe, hay recursos para hacer eso. Y en estos momentos se están terminando los planos para contratar e iniciar las obras. Bien. Entonces sigamos. Bien, entonces ya con esa información, bueno, ya esto no lo voy a hacer acá. Tomamos el trabajo en la clase simplemente para recordar de cómo se graficaba la curva esfuerzo de relación del Belté para columnas, ¿sí? Entonces tomamos un perfil, en este caso una canal UPN 220 que tiene estas propiedades. Entonces, con esas propiedades, para efectos de elaborar la curva, ¿qué es lo que yo debo conocer? Porque simplemente debo calcular primero, saber cuánto vale ahí, tenemos la inercia, cuánto vale el área, también la tenemos, para que con esto calculamos la radio de giro, que en este caso está dado. Aquí tenemos Rx, Ry, Rz. Perdón, ese Rz se fue escondido, eso no existe en una canal. Son Rx y Ry. Ah, no. Perdón, es que están corridos los datos. Sí, están corridos, ok. O sea, el área es 37.4, la inercia es en X es 2690, la inercia en Y es 196, la inercia en X es 848, el radio giro en X es 848 y el radio giro en Y es 229. RZ no existe, ok. Bien, entonces, con base en eso, usted elabora estas tablas, ¿cierto? Usted calcula para cada longitud, calcula la relación del Belté como L sobre el radio de giro y esto tiene estos valores. Con esta relación del Belté la comparan con el punto crítico del C sub C, que es una constante, ¿cierto? Porque depende de Fy y de mol elasticidad. Y comparándolo, usted decide si la columna es corta o es larga. Si es corta, utiliza una ecuación. Si es larga, utiliza la otra ecuación. Y con eso obtienes el esfuerzo crítico. Y con el esfuerzo crítico multiplicado por el área te da la carga crítica. Graficando eso, estos valores de relación de Beltés contra esfuerzo crítico, haces esta gráfica. ¿Sí? Y así pues para cada gráfico usted puede hallar la capacidad de esa columna para las diferentes longitudes que pueda tener dicha columna. Esta está diseñada para una canal. Bien, entonces, entrando en la parte ya del diseño, esas ecuaciones fueron retomadas, revisadas con la investigación, se hicieron investigaciones para verificar que el comportamiento fuera real, se hicieron algunos ajustes y se utilizaron ecuaciones estadísticas, ¿sí? Usando pues regresión, no sé pues, de qué manera manejaron esto, y estas ecuaciones que eran unas ecuaciones, aquí era una hipérbola, la convirtieron en una ecuación, este es pues prácticamente una constante, pero F crítico está sobre L al cuadrado. Esta es la ecuación de Euler, realmente esta es la ecuación de Euler, mientras que de este lado, la ecuación aquella que era una ecuación parabólica la convierte en una ecuación exponencial, ¿sí?
Entonces, lo que les decía, que esto da prácticamente lo mismo que la ecuación exponencial, pero de ahora en adelante, cuando estemos diseñando, como tenemos que regirnos por el reglamento colombiano de contingencia sismos resistentes, debemos usar esta ecuación. Entonces, tendremos dos ecuaciones, esta y esta. Entonces, tenemos que la carga última debe ser igual que la carga resistente, donde la carga resistente es igual al coeficiente de reducción que vale 0.9 por el esfuerzo crítico obtenido de esta gráfica y por el área de la sección transversal. Aquí tenemos el C sub C, se aproxima un poquito, no es exactamente para 0.5 FY, tenemos el C sub C y con eso tenemos el esfuerzo de Euler. Teniendo el radio de giro comparamos y hacemos la gráfica. Estas entonces son las ecuaciones con las cuales vamos ahora a trabajar algunos ejemplos. Antes de aplicar esas ecuaciones es importante hacer un chequeo. Antes de calcular la capacidad de una columna, ya sea que sea corta o sea larga, es importante verificar que la sección sea compacta, o sea, que no se presente pandeo local, que cuando el elemento esté sometido a compresión, estos elementos que están muy delgaditos se vayan a pandear, y que esto se pandea así, se pandea acá, ¿sí? Entonces, eso se chequea a través de una relación que compara la esbeltez de cada elemento contra un valor numérico ya obtenido por ensayos de laboratorio. Y se define, sección compacta es aquella que es capaz de desarrollar una distribución total de esfuerzos plásticos, es decir, que la sección compacta es capaz de lograr el esfuerzo máximo de FY antes de que se presente un pandeo local. Entonces, esa relación de B sobre T que se presenta, que hay que chequear, B sobre T en el caso del perfil en I, el B es la mitad de la aleta. Aquí dice B sub F entre 2. Y T es el espesor de la aleta, mientras que para el alma también hay otro valor, pero entonces se toma este B libre de aquí hasta acá entre el espesor del alma. Entonces, si estoy chequeando la aleta o estoy chequeando el alma, hay dos parámetros diferentes. Si B sobre T es menor de lambda sub R, ese coeficiente, entonces decimos que la sección no es esbelta. Mientras que si es mayor, la sección es esbelta y en ese caso hay que usar otras ecuaciones mucho más complejas para poder obtener los esfuerzos críticos. Para el caso de los perfiles I o C, el B sobre el lambda para las aletas, el lambda crítico de chequeo de límite es 0.56 sobre la raíz de E sobre FY. Y para el alma, o sea, esta será igual a 1.49 raíz de E sobre FY. El H, para calcularlo, no se debe tomar todo, sino es la distancia de esta raíz, de esta garganta a esta garganta. Hay que descontarle para el H a usar en esta ecuación, se debe usar el H neto, o sea, sería el H total menos los dos espesores de aleta y menos esta distancia radial. Vamos a tener la oportunidad de repasarlo con un ejemplo. Para otros perfiles, ustedes también tienen sus propios coeficientes, si es un ángulo simple, si es un tubo o si es un círculo, un perfil circular hueco. Ya todo eso ustedes lo tienen en tablas y en el libro está y está en el reglamento, el código, el título F. Acuérdense que el título F es el título que habla sobre estructuras metálicas o estructuras de acero. Bien, finalmente, con base en esas ecuaciones, usted puede elaborar estas tablas que son muy prácticas, son muy útiles, en la cual para cada relación de esbeltez que usted suponga desde 0 hasta 200, que es el límite, después de la tabla en una hoja del Excel. Yo la pongo cada 5, pero si usted quiere, pues la pongo cada 1, 2, 3, 4 hasta 200, ¿no? Pero después se hace un poquito inmanejable la tabla. Lo importante es que la tablita quepa en una hoja. Entonces, para cada A0, si es A036, tiene un C sub C,
que vale 132. El acero es A40, el SUC es 125, para grado 50, 112, para grado 60. Entonces, para estos aceros que son los más utilizados, 1, 2, 3, 4 aceros, usted puede calcular el esfuerzo crítico de bandeo para cada relación del Beltest. Así, por ejemplo, si el Beltest vale 55 en acero 36, entonces el esfuerzo de Euler valdría 548, pero me interesa es el esfuerzo crítico ya. Es decir, ustedes con esta tabla no tiene que ni siquiera chequear si es esbelto o no es esbelto. La tabla misma le dice si lo es o no lo es y te da directamente el valor de F sub. Y esta misma tabla se puede graficar obteniéndose estas hermosas gráficas acá, en donde puede observarse que para diferentes aceros de diferentes resistencias, a partir de ese sucede hacia acá, los valores cambian dependiendo de la resistencia. O sea, a mayor resistencia, a mayor resistencia del perfil, tendrá mayor capacidad de carga, pero cuando el C sub C sea mayor que la relación del Beltest, o lo contrario, que la relación del Beltest sea menor que C sub C, que es este de aquí. De aquí en adelante, hay un punto de encuentro en donde la resistencia de esos perfiles es independiente de la resistencia. Así, por ejemplo, para un perfil que tenga una relación de Beltest de 150, el esfuerzo que resiste es este valor aquí, que por ejemplo podemos decir que es 75. Entonces, un perfil de acero que tenga un Beltest de 150, su esfuerzo crítico será 75 megapascales, independientemente de su resistencia a la afluencia. O sea, si la resistencia es A36 o A40 o A50 o A60, su capacidad de carga será 75. Fíjense que es importante tener claro, entender qué significan esas curvas y cómo se manejan estas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué hora es? 9:40. Podemos comenzar con el primer ejemplo. Permítame 3 minuticos, me entregué un poquito de agua y hago un estiramiento. Ustedes tienen que hacer su pausa activa. 3 minuticos.
Bueno, jóvenes, estamos listos para continuar. Alguien que diga, sí, estoy listo. José Armando. ¿Está presente? Sí, profe. Claro. Listo. Muy bien, entonces vamos aquí a hacer un ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido hasta ahora todo? Fíjense, la idea es que ustedes quedan bien pulidos. O sea, con la clase de hoy y con la de jueves, quedan bien pulidos para el examen, ¿sí? Vamos con un ejemplito bien chévere. Entonces, vamos un momentico. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint? Pregunto, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces miren que voy a tomar un ejemplo del mismo trabajo que les puse, ¿sí? Y de hecho, pues les va a ser de una gran ayuda. Entonces, ¿qué pretendemos en este ejemplo? Cada una de estas columnas, dijimos que vamos a manejarla con un perfil HA200. Un HA200. Y tiene una altura de 5 metros. Y queremos calcular la capacidad de esa columna. O sea, ¿cuánto resiste esa columna a compresión axial? Y teniendo en cuenta que yo les dije que por la altura de 5 metros, para poder colocar, cerrar la bodega, ponerle muro, debes colocar una viga intermedia, ¿cierto? Una viga intermedia en todo el perímetro. Entonces, cuando usted le coloca en todo el perímetro, ya esa columna no te va a fallar así, sino en el otro sentido. Es decir, el carbón, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta columna que está empotrada en la base y libre arriba, entonces ella pandearía así. O sea, como está empotrada, llega aquí y se pandea acá. Pero si le colocamos una viga aquí intermedia, entonces la falla de ella va a ser así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que acá la longitud de cálculo es toda, mientras que acá será L media. Entonces vamos a hacer el ejercicio de cuánto resiste esta columna con la longitud total sin la viga intermedia y cuánto resiste cuando le colocamos un apoyo intermedio. Una pregunta para adelantarnos. ¿Ustedes creen que cuando paso de L a L medio la capacidad sea entonces el doble? ¿Qué opinan? Yo digo que no, profe. Que no, señor. ¿Por qué? Porque según parece, como está empotrada y el otro apoyo está libre. Ajá. Acuérdense. Fíjese que en este caso
Lo primero es que aquí sería el medio, ¿verdad? Pero observen lo siguiente, que el tramo arriba se comporta como si fuera articulado, ¿cierto? Doble de aquí hasta acá. Y de aquí para acá se comporta como si fuera nuevamente empotrado y libre. El lado más crítico es este. Entonces usted tiene que chequear, no se puede anticipar el resultado. Usted tiene que chequear cuánto soportaría esta columna con una L igual a L medio, ¿cierto? Pero doblemente articulado. Entonces, no es el doble, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, lo estaremos chequeando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Hallar la capacidad de la columna para cargas axiales de compresión cuando L vale 5 metros y cuando L vale 2.5, tomando en cuenta lo que va a ocurrir al colocar la respuesta intermedia. Y vamos a pasar acá. Y tenemos entonces, este es el elemento de columna y la sección transversal es esta. Bien, entonces, como queremos calcular la capacidad de esa columna, pues ya sabemos que nosotros tenemos acá, vamos a ir mirando también enseguida, voy a echar hacia atrás para tenerlo a disposición las ecuaciones cuando las necesite. Sí, estas son las ecuaciones que vamos a tomar en cuenta, ¿cierto? Voy a ver si de pronto la puedo copiar acá, si le tengo un espacio para ubicarla. Y así de pronto no estar... Bueno, vamos a dejar aquí un ladito que creo que nos ayuda mucho. Okay. Bien, entonces, para saber la capacidad de esa columna, ya sabemos que debemos calcular en primera instancia la relación del Beltrés, con lo cual previamente calculo el radio giro, pero antes de eso debemos verificar que la columna sea compacta, o sea que no tenga problemas de pandeo local. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a calcular cuánto es B sobre T y cuánto es el lambda. No. Entonces, lo primero es calcular B sobre T. Entonces, B en este caso sería, para la aleta sería 20. Pero recuerden que es la mitad, porque lo que se pandea es esto. ¿Sí? Lo que se pandea. Entonces, B sobre 2 entre T. T es el espesor que dijimos que eran ¿cuánto? No. 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. No, no ha llegado. Nos daría 10, ¿verdad? Y ahora verificamos que esto sea menor que lambda, el lambda. No. Que sería 0.56. Bueno. Por la raíz cuadrada de E, que es de 200.000. Por favor, saquen la calculadora. Sobre FY, que es, entonces no hemos definido el acero, vamos a suponer que entonces acero a 50. Que tiene un FY de 350 megapascales. Por favor, ¿cuánto de eso?
Híjole, no dio tan lejos. 13.39. Bien. Sí, profe, me dio igual que la muchacha. Entonces es menor, ¿verdad? Entonces, se cumple que B sobre T es menor que esta relación. Luego, por aquí, por el lado de la aleta se puede decir que es compacta. Ahora vamos a mirar el alma. Entonces, en este caso será H sobre T. Pero el H sería 19 centímetros, o sea, todo. Y debemos restarle los dos espesores, que serían 2 por 1. O 1 centímetro de espesor tiene la aleta. Le quitamos este y quitamos. Y nos tengo que quitarle. Yo tengo que quitarle ese radio. No sé si lo. Ay, no lo traje, si lo traje. Enseguida sale. No, por eso sale enseguida. Un momentico, déjenme para que entiendan mejor cuando estoy hablando de. Entonces, el radio al cual yo hago alusión es este. Él tiene realmente un pequeño registro aquí con el fin de que no de evitar concentraciones de fuerza, ¿sí? Entonces, si usted conoce este radio, usted lo mide desde aquí hasta el otro extremo, ¿sí? Por lo tanto, estará contando este radio aquí más el otro. No lo puse aquí a la mano, pero vamos a buscarlo rápidamente aquí en el manual, el valor de R. Déjenme aquí. Aquí 200. Sí, entonces aquí. A radio. 18. 18 milímetros. Entonces, buscándolo en un manual de diseño, esos son 18, esa R vale 18 milímetros. ¿Está claro? Entonces simplemente le resto también 2 veces ese radio, como son milímetros, en centímetros, 1.8. Y eso lo divido entre T, T es el espesor que es 0.65. Recuerden que esto también o todo debe estar en milímetros para evitar confusiones. Les repito entonces, son 200 milímetros, 190 milímetros, o si hablamos de centímetros, 20 centímetros, 19 centímetros, 0,65 y 1. Bien, ¿cuánto de eso? No, ¿qué? Dice aquí, ¿entre cuánto? Así, entre T, 165, ok. ¿Cuánto da? 19 menos 2 y menos 2 por 1.8 entre puntos 65. ¿Pilas? Jóvenes, ¿se me durmieron? La señal. 20.615. ¿Cuánto?
20.615. Digamos 20.62. 20 Lo comparamos con 1.49, o sea, con lambda R, que será igual a 0. Ah, no, perdón. A 1.49 por la raíz cuadrada de E sobre FY. 200.000 sobre FY, que es 350. ¿Cuánto da eso? Vayan tomando... 35.62. ¿Cuánto? 35.62. 35, unos 36. Entonces vemos que es menor también, ¿cierto? O sea que la aleta, el alma también es compacta. Entonces, como cumple estos dos requisitos, decimos que la sección es compacta. O sea, no tiene problema de pandeo local. Vayan tomando notas si quieren, porque se me olvidó grabar. Profesor, Bien. ahí cuando halló H sobre T, por qué restó menos 2 por 1.8? ¿Cómo? ¿Por qué restó menos 2 por 1.8? Aquí se lo expliqué. Usted tiene este arriba, pero abajo tiene la misma situación, ¿ya? O sea, usted acá también va a tener la misma situación. ¿Sí? Aquí también tiene. Entonces, R abajo y R arriba. ¿Está claro? O sea, que la distancia que usted toma es desde aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Es la parte que queda totalmente recta. Como es simétrico, pero tengo que restar dos espesores y dos radios. ¿Le quedó claro? Bien, entonces, ya sabiendo que es compacta, procedemos al cálculo de la relación del vértice. Entonces vamos aquí a calcular relación de vértice de ese perfil. Es KL sobre R. Entonces K, recordemos que esa columna está aquí empotrada en la base y articulada arriba, ¿sí? En este caso el K efectivo de pandeo es 0.8 de la tabla que ya analizamos. Ya tendríamos 0.8 con la longitud que son 5 metros o 500 centímetros. Interradio, entonces hay que tomar el radio, ¿cuál? El menor radio de giro. Vamos acá. ¿No lo habíamos notado? La 18. No, el radio te refiero. Si buscamos el radio de giro, tenemos 828 en X y 498. 828 y 498. Es decir,
Para ese perfil, el RX es 8,28 centímetros y el RY es 4,98. Entonces, la columna va para allá por el lado más débil, entonces hay que tomar el menor radio de giro, que en este caso es 4,98. Dígame esa operación, por favor. 0.8 por 500 sobre 4,98. Pilas, que se me demora nada calcular eso. 0.8 por 500. Uy, es una 10. Repito para ver si terminamos el ejercicio. La primera parte. 80.321. Ojo con las cifras significativas. 2 cifras decimales es más que suficiente. 80.32. 32. Entonces, con esta relación de Beltes, bueno, ya aquí podemos, ya hemos hecho bastante ejercicio a estas alturas, yo puedo aprovechar las tablas que mostraba ahora rato y eso me simplifica el trabajo. Entonces, por ejemplo, la Beltes nos dio 80, ¿verdad? 80.32, digamos que 80, y el acero es 50, entonces yo voy acá 80, 80, 80, acero 350 aquí. Entonces veo que para una relación de Beltes de 80 aproximadamente, el esfuerzo crítico ya directo da 218. Esa es la gran ventaja de esta tabla. Entonces, el esfuerzo crítico es... ¿Cuánto fue que dije? ¿Cuánto fue que dije? 218. megapascales. Y ya teniendo el esfuerzo, lo multiplicamos por el área, me da la capacidad de esta columna. En este caso, el área para ese perfil IP200 es de 53.8. El área de la sección transversal del perfil es 58. 52.8. 52.8. Entonces tenemos que la carga crítica será igual a phi, que es 0.9, por el esfuerzo, que es 218, y por el área, que es, como estamos en megapascales, newton milímetro cuadrado,